¿Cuáles serían las diferencias entre el Islam y el cristianismo? ¿Acaso hay similitudes o las diferencias son abismales? En este video vamos a ver cuáles son las diferencias entre el Islam y el cristianismo. Los obstáculos entre la religión musulmana y el cristianismo son numerosos. Las personas de Jesús, el dogma de la Trinidad, el concepto de revelación, la libertad religiosa, la oración, la salvación, la condición de la mujer principalmente. La raíz de todas estas divergencias es la relación distinta respecto a nuestras correspondientes escrituras. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia que hay entre el Corán y la Biblia. Para el creyente musulmán el Corán es la revelación. Los musulmanes devotos lo consideran como un dictado sobrenatural anotado por el mismo profeta inspirado que sería Mahoma. Además, el Corán es la revelación última que resume todos los libros anteriores, en particular el de Moisés, que es la Torá, y el de Jesucristo, que son los evangelios. De alguna manera es Dios hecho libro. En el cristianismo, por otro lado, la Biblia no está considerada la revelación. En cambio, los libros que forman la Biblia se dicen que han sido inspirados, en el sentido que permiten conocer a quien en el cristianismo es la revelación, Jesús de Nazaret. El concepto de revelación no tiene, por consiguiente, el mismo significado en el Islam y en el cristianismo. Por un lado, la revelación es un libro, por el otro, la revelación es una persona, Jesucristo. Aquí nacen terribles confusiones. Por un lado, Jesús fue creado por Alá, que dice el Corán, por su palabra Sei, e implantado en María por el poder de Dios. No es más que un ser humano. Corán 3:59, 5:75 y 5:116 y 117. Por otro lado, en la Biblia, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María. Era en una sola persona verdadero ser humano y verdadero Dios al mismo tiempo. En Lucas 1:35 lo dice en la Biblia. El Corán, Jesús fue uno de los profetas más importantes de la historia, pero Mahoma es el último profeta. El sello de los profetas, Corán 33:40, 6:16. La venida de Mahoma está anunciada ya en el Antiguo Testamento por Moisés e Isaías. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús anuncia a Mahoma, como en el Corán 5:57 lo dice. Ahora, en la Biblia, Jesús entró en el mundo como el Salvador y Redentor anunciado en el Antiguo Testamento como el Hijo de Dios. Es superior a los demás profetas y anunció la venida del Espíritu Santo como un consejero o un consolador. En Juan 14:16 lo vemos. Mahoma no está anunciado en la Biblia y no cumple las condiciones bíblicas exigidas para ser profeta de Dios. Hechos 10:43 lo dice. Ahora, en el Corán, Jesús no fue crucificado y no ha resucitado. La crucifixión habría sido un fracaso humillante para Jesús. Incluso si hubiera muerto en la cruz, no podría haber traído la redención a la humanidad. El Corán no es claro sobre el final de la vida de Jesús. Sin duda, Alá lo llevó al cielo frente a sus enemigos. Según esto, algún otro fue crucificado en lugar de Jesús. Corán 4, 157 y 158. Ahora, en la Biblia de los cristianos, Jesús murió en la cruz según la voluntad de su Padre. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Así consiguió la victoria sobre el pecado y la muerte. Es Él, representante de la humanidad, quien ha llevado a cabo la redención. En Primera de Pedro lo explica muy bien. Ahora, diferencias entre Mahoma y Jesús. Uno de los malentendidos más dolorosos concierne precisamente a la persona de Jesús. Musulmanes y cristianos lo reivindican, pero ¿podemos afirmar que se trata de la misma persona? En el Islam, Jesús, Isa, es uno de los numerosos profetas musulmanes enviados por Dios para recordar el pacto primordial entre Dios y su creación. Siguiendo el ejemplo de otros profetas musulmanes de tiempos pasados como Adán, Abraham, Noé, Moisés, etc., Jesús, Isa en el Corán, es también un gran profeta musulmán justo por debajo de Mahoma. Como Jesús es un profeta enviado, trae consigo un libro, el Evangelio, el Al-Injil, con el que los cristianos se identifican, pero que han falsificado. Esta terrible acusación hace que para conocer la auténtica figura de Jesús
se tenga que recurrir al Corán, la única revelación creíble. Al final, el malentendido se duplica porque el Corán es, para todo musulmán, la última escritura entregada a Mahoma, sello de toda profecía. Ahora bien, es imposible para los cristianos reconocer a Mahoma como profeta, ni siquiera como ejemplo de fidelidad total a Dios. A lo sumo, pueden verle como un personaje de los primeros años del Antiguo Testamento, antes de que la palabra de Dios reglamentara las costumbres. Respecto a este punto, la distancia entre cristianos y musulmanes es inmensa. En lo que atañe a Jesús, este es, entre cristianos y musulmanes, un vínculo muy fuerte y también la manzana de la discordia, según escribe el pensador musulmán Mohamed Talbi, que dice: el Islam lo reivindica y lo glorifica, pero por este motivo, corolario inevitable, Jesús es también el punto focal de las divergencias que oponen a cristianos y musulmanes. Honestamente, tenemos que reconocer que nuestras divergencias son insuperables. Ahora hablemos del monoteísmo y la Trinidad con respecto al Islam y al cristianismo. De esta relación radicalmente en el sentido de raíz, distintas a sus respectivas escrituras, deriva entre cristianos y musulmanes el malentendido concerniente al dogma cristiano de la Trinidad. No nos detengamos en las polémicas muy presentes en el Corán en relación a la tríada cristiana: un Dios Padre, un Dios Hijo y Espíritu. Corán 5:116. Es necesario constatar que este es el mayor obstáculo. Los musulmanes creen ser, de hecho, los únicos monoteístas auténticos, dado que el Corán prohíbe formalmente asociar otros dioses a Dios. Los cristianos son tachados de politeístas y el politeísmo es en el Islam el único pecado. En estas condiciones es difícil presentar a los creyentes musulmanes el movimiento de amor trinitario de Dios Padre, que invita a seguir a su único Hijo para que vivan a partir de ahora en el Espíritu. El Corán afirman que los judíos no han matado a Jesús, aunque así lo creyeron, no lo mataron. Corán 4:157. La encarnación de Dios en Jesucristo es totalmente absurda para un creyente musulmán. Ahora hablemos de fe y razón en las dos ramas, en el Islam y el cristianismo. En el Islam, el problema es saber si la fe a la que llama el Corán está en línea con la razón humana y es, en este sentido, racional, o si, aunque llama a un uso sabio de la razón humana, rebasa la pura razón y exige el sentido del misterio divino. Ciertamente el Corán llama a los musulmanes a reflexionar, a utilizar su razón para meditar los signos que Dios ha dado. Creer significa utilizar de una manera sana la razón. La fe, entonces, es razonable, pero la fe no es el resultado de una evidencia de orden racional, de un razonamiento restrictivo. Al Corán le horrorizan las discusiones en las que cada parte quiere demostrar que tiene razón, por lo que no hay que pedir querer ver el objeto de la fe. Dios. ¿Qué fue el pecado de Moisés? Porque Dios es invisible. Según el Corán, creerán solo los que ya creen, es decir, los que están dispuestos a creer. En el cristianismo, por otra parte, el lugar de la razón se sitúa en la puesta en marcha de la expresión creer para comprender y comprender para creer. Con ese fin, la razón se pone al servicio de la fe. A fin de cuentas, en la experiencia cristiana, no estoy invitado de manera análoga a buscar a Dios. En Salmos 62 lo explica bien. Ahora hablemos de la oración, tanto en el islamismo como en el cristianismo. En el sentido técnico de la palabra, la oración es, en el Islam, uno de los 5 pilares de la religión. Todo creyente, hombre o mujer, debe realizar 5 veces al día, siguiendo gestos e invocaciones concretas. El viernes esta oración se hace en común en la mezquita. Los musulmanes realizan estos ritos inmutables con seriedad, expresión de la fe subyacente. En el cristianismo, por otra parte, la palabra oración significa hablar con Dios. La oración en el cristianismo es ante toda esa relación personal de corazón a corazón con la que se
da las gracias a Dios, con la que se habla con Dios como un amigo habla con otro amigo. De nuevo, las mismas palabras no expresan la misma realidad. Ahora hablemos de la situación de la mujer en el Islam y en el cristianismo. Este es un tema especialmente delicado que impide cualquier tipo de generalización. Los rasgos del derecho musulmán clásico, que se apoyan en una lectura literal del Corán, reservan a la mujer una situación de eterna sumisión. Pasa de la tutela del padre a la del marido, al que están totalmente sometidas sus derechos. En cualquier caso, la situación de las mujeres es muy distinta dependiendo del país musulmán en donde se encuentre. En tanto, el cristianismo enseña y considera que los hombres y las mujeres fueron creados igualmente a la imagen de Dios, y Dios dio tanto al hombre como a la mujer igual responsabilidad para señorear sobre la creación de Dios. En Génesis 1:1 lo dice. De esta manera, Gálatas lo repite 3:28, es un texto central para la perspectiva igualitaria. En este texto Pablo declara: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Los hombres y las mujeres tienen igual valor y dignidad porque comparten de la misma manera la imagen divina de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento manifiestan igualmente un alto valor y dignidad que Dios atribuyó a los roles tanto de hombres como de mujeres. Con este video los dejo, pueden suscribirse y dejar un comentario acerca de lo que ustedes piensan y creen. Desde ya, los saludo.